Hola, buenas tardes. Quiero dar las gracias en primer lugar a Charo Blanco, que viene desde Málaga y que nos acompaña hoy en este nuevo coloquio de la Escuela de Familia Adoptiva, donde vamos a trabajar, donde vamos a abordar un tema de muchísimo interés para nosotras, para las familias que estamos metidas en esta aventura de la adopción. Charo Blanco es psicóloga, es psicoterapeuta infantil, lleva muchísimos años trabajando en el mundo de la adopción. Ella vive en Málaga, estuvo trabajando allí como coordinadora del servicio de valoración para la adopción, conoce este mundo de primera mano. Y desde hace 3 años dirige y ayuda a muchos niños y a muchas familias desde un centro, el Centro Concilia. Es un centro para la atención de niños que presentan algún tipo de dificultad relacionada o generada por su historia y su proceso de adopción. Nosotros le agradecemos un montón a Charo que esté aquí. Tiene una agenda muy apretada. Hemos intentado buscar un huequecito para que esté con nosotras, y sé que ha hecho un esfuerzo por estar aquí. Así que muchísimas gracias, Charo. Cuando le propusimos compartir en la Escuela de Familia Adoptiva su experiencia y su conocimiento, abordando un tema que sea útil y que sea de interés, pues ella nos propuso trabajar y hablar esta mañana sobre las secuelas que deja la adversidad, un pasado difícil en la vida y en la historia de nuestros niños, y cómo eso genera algunos problemas de conducta y de vinculación. Este era el tema que nos proponía Charo, y es un tema que nosotras, la familia adoptiva, recogemos como agua de mayo, porque este es un tema que nos preocupa, ¿no, Charo? Sí, la verdad es que sí. Y preocupa además, yo diría que preocupa cada vez más, porque te cuento un poco y me remonto un poco a lo que ha sido la evolución tanto del perfil de los niños como mi experiencia profesional. Las secuelas de la adversidad temprana, como yo titulaba esta charla de hoy, se refiere a todo lo que le ha ocurrido al niño antes de ser adoptado. Entonces, yo recuerdo cuando yo empezaba a trabajar haciendo valoraciones de familia en el año 99, la mayoría de los niños que venían eran niñas chinas, muy pequeñitas. Entonces, tanto los profesionales como los padres nos planteábamos que no podía haber dificultades en niños que no tenían recuerdos, que habían estado institucionalizados, que habían pasado una adversidad, digamos, de un abandono, de negligencia, de falta de atención y falta de estimulación, pero que todo eso era recuperable, puesto que creíamos que era fundamental el hecho de que no hubiera recuerdos. Entonces, me refiero a esto porque con el paso del tiempo, con la experiencia, cuando estos niños han ido creciendo y demás, y cuando los profesionales nos vamos reciclando y vamos adquiriendo más formación y más experiencia, nos vamos dando cuenta de que esos niños, a pesar de no tener recuerdos, tienen almacenada en su memoria, digamos, toda esta experiencia pasada. Yo les explico siempre a los padres que es como un disco duro, ¿no? Como que el cerebro de los niños hay archivos que ellos podrían abrir pero que no recuerdan, que no pueden verbalizar, y se llama memoria implícita. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos recuerdos, estas vivencias de abandono, de maltrato, de falta de estimulación, de negligencia, de abuso? Se manifiestan a través de la conducta. ¿Vale? Por eso cuando me dijisteis, oye, vamos a este espacio y qué se te ocurre que pudiéramos abordar, me parecía fundamental, puesto que ya se había hablado, José Luis Gonzalo había hablado del apego, de los estilos de apego, de los trastornos y tal. Me parece que los padres debéis tener información que a vosotros proporcione una explicación de por qué los niños manifiestan en su día a día tantas dificultades en su conducta. Entonces, para explicarlo de una forma sencilla, todo lo que está almacenado en el cerebro del niño, aunque no lo recuerde porque todavía no ha habido una memoria verbal, digamos, no puede ser explicitado,
está ahí guardado y lo manifiesta a través de la conducta. Se le llama también memorias traumáticas porque son recuerdos traumáticos que el niño no puede expresar, pero que están ahí. Entonces, los cambios, digamos, abruptos que muchos padres me comentan muchas veces, es que el niño está aparentemente normal, no ha pasado nada en casa o en el colegio, y el niño tiene un comportamiento normal, está tranquilo, y de repente hay algo que no sabemos exactamente qué es, pero hace que en su cabecita algo estalle y pase de 0 a 100 como los coches de carrera en 2 segundos, ¿no? Entonces, la explicación a esto es sencilla desde el punto de vista, bueno, de la psicoterapia, ¿no? Es sencilla en el sentido de que hay algo en la cabeza del niño que le hace conectar con ese recuerdo que está en la memoria implícita, en la memoria traumática, y de repente hace que se descontrole, que se desregule, ¿vale? Estos niños es verdad que tienen falta de control, una falta de regulación emocional, pero sí que es verdad que siempre hay algo. Hay un factor, nosotros le llamamos alarmas, y de hecho trabajamos con ellos el sistema de alarmas para que ellos sepan identificar qué es lo que hace saltar en su cabeza, cuál es el resorte que les hace saltar y explotar y dejar de controlar en ese momento su comportamiento. O sea que nos cuentas y nos explicas que los niños, aunque sean pequeñitos, tienen memoria de lo que ha sucedido en su vida, de la experiencia previa a la adopción, ¿no? Sin duda y que ninguna. eso queda ahí y en algunos momentos como que salta, ¿no? Y nos explica el que sin motivo aparente para nosotros pueda tener un comportamiento que no entendemos. Claro. Y te explico más y te pongo ejemplos para que se pueda entender. Digamos que salta en el momento presente porque hay algo que les conecta con ese momento pasado, con el recuerdo traumático del pasado. Imagínate un niño que está en centro y que ha pasado mucho tiempo solo, ¿vale? El maltrato institucional, sobre todo en adopción internacional, es sabido por todos. Hay orfanatos en países del tercer mundo donde las condiciones de estos niños son extremadamente graves y extremadamente severas, donde la falta de estimulación, ya no el hambre que puede haber o la necesidad a nivel de comida o de alimento o de ropa, sino el abandono y la negligencia absoluta que la falta de estimulación produce en un cerebro infantil. Un niño que ha sido abandonado o que ha sido maltratado o que ha sido dejado solo en una habitación mucho tiempo, cuando tú en el presente, y aunque esté en un contexto de protección y de seguridad, tú por ejemplo le castigas y le apartas de ti o de algún modo el niño se siente rechazado, se siente discriminado, siente que está solo, esto le conecta directamente con ese pasado, con esa vivencia traumática de soledad y de abandono. Y eso hace que el niño, muchos padres me dicen, es que le decimos quédate ahí en tu cuarto, vete a tu cuarto, se lo decimos de forma tranquila, de forma calmada, y el niño explota, porque el niño vuelve a vivir ese abandono y esa soledad que vivió en aquel centro. Lo que pasa es que no es capaz de expresar porque no relaciona el hecho de decir en este momento me estoy sintiendo igual que me sentía en el orfanato, o cuando me zarandeas o cuando me coges del brazo o cuando me levantas el tono de voz, me recuerdas cuando mi madre biológica me daba el mismo trato, cuando mi padre llegaba bebido y gritaba y peleaba y discutía con mi madre y había un clima de tensión y de gritos, y esto a mí me transporta y me conecta directamente con aquello. Entonces, por eso cuando trabajamos con los niños, el sistema de alarma es algo que los niños tienen que identificar. Aparte de las emociones, tienen que identificar su propio sistema de alarma. ¿Cuáles son los comportamientos que a nosotros los padres nos deben de poner en alerta pues que esto probablemente sea una conexión al pasado? Con el pasado. Mira, hay 3 respuestas al sufrimiento, a las agresiones, a la negligencia. Hay 3 respuestas en los niños, que son la huida, el bloqueo y el ataque, ¿vale? Eso, te lo voy a decir de forma resumida para que se entienda. Hay 3 reacciones ante cualquier sufrimiento, ante el maltrato o ante el estrés. Los niños reaccionan de esas 3 maneras. Cuando uno identifica cualquiera de estas 3 estrategias, son mecanismos de defensa que los niños han aprendido desde muy pequeñitos y que luego desarrollan en su vida, en su familia adoptiva. Entonces los padres, yo cuando doy charlas a padres y tal, sobre todo lo que les ayuda es a identificar estos 3 sistemas de defensa. El bloqueo es cuando el niño se bloquea, cuando el niño no es capaz de conectar, ni de escuchar, ni de ver, porque de momento digamos que ha desconectado
de la situación, ¿vale? Tú de repente ves que el niño no te escucha, no te ve, no te oye, el niño no está. La huida es el niño que necesita esconderse, necesita salir huyendo de esa situación. A lo mejor tú le estás riñendo, o hay un conflicto en el colegio, por ejemplo, o tiene una riña con otro niño, y él, digamos, el mecanismo de defensa que en ese momento pone en práctica es la huida. Es: necesito salir corriendo, necesito esconderme, necesito salir de aquí. Y el tercer mecanismo de defensa es el ataque. El niño que muestra agresividad, que de repente tú ves que, bueno, se le cambia la cara, se le cambian los ojos. Muchos padres me dicen: es que no parece él, es que se transforma. Yo les digo: la niña del exorcista, pues una cosa así. O sea, sus ojos no son sus ojos, se le cambia el tono de voz, y tú ves que en ese momento no es tu hijo, porque no eres capaz de razonar con él, porque no te escucha, porque no te ve, y le sale toda la agresividad y la violencia que tiene guardada. Entonces, es muy útil que los padres identifiquéis estos tres sistemas de defensa, porque son tres sistemas de defensa, son tres mecanismos que el niño aprendió en una situación en la que necesitaba sobrevivir, como es un contexto institucional o como es un contexto familiar negligente. El tiempo que el niño pasa con su familia biológica, donde había maltrato, donde había agresiones, donde había gritos, donde había violencia, el niño desarrolla uno de estos tres sistemas de defensa. Me parece muy interesante lo que dices, porque viéndolo así, podemos intentar no pensar que es contra nosotros, ¿no? O sea, por supuesto. Que a veces eso pues no facilita el que pueda encontrar maneras de ayudarle, ¿no? O sea, cuando tú dices: no, está atacando porque le ha conectado con el pasado, yo como madre me siento estupendamente, ¿no? Porque a veces piensa: contra cómo se pone, total, porque le he dicho que recoja el cuarto, ¿no? Y claro, es contra mí. Si puedo poner distancia, creo que es más fácil, ¿no?, poder actuar en esa situación. María Ángel, para mí es súper importante, de verdad que era, digamos, uno de los mensajes que siempre en estos contextos de formación o de talleres o de charlas a padres, algo que siempre digo, no se me puede olvidar decir esto: cuando el niño manifiesta cualquiera de estos comportamientos que yo te estoy diciendo, el niño se está defendiendo. El niño está pidiendo ayuda, el niño se está protegiendo, pero en ningún momento te está atacando a ti, ¿vale? Entonces, cuando los padres entienden esto, yo cuando trabajo con los niños en terapia, siempre le digo a los padres que trabajamos en equipo. Entonces, yo antes de trabajar con los niños, lo que hago es explicarle a los padres esto que hoy te estoy contando a ti. Tú no puedes entender que cuando el niño te insulta, cuando el niño se agrede, cuando el niño te agrede, cuando el niño rompe cosas, te está cuestionando a ti como madre, te está diciendo: no lo estás haciendo bien, tú no estás controlando la situación como adulto, ¿vale? Te estoy descalificando como madre. Pero la realidad es que muchas madres y muchos padres se sienten así, se sienten atacados. Cuando los padres entienden que el niño se está protegiendo y que está pidiendo ayuda y que está dañado, digamos que te desculpabilizas a ti misma como madre y dices: bueno, esto es un momento de crisis que al niño le conecta con su pasado y yo tengo que resolverlo y tengo que controlarlo, controlándome yo. Claro. ¿Vale? Pero no tiene que ver conmigo. Cuando el niño me agrede, cuando el niño me da una patada, cuando el niño me dice, me insulta, cuando el niño me empuja, cuando el niño me dice: tú no eres mi madre, no me está atacando a mí, se está protegiendo él y está luchando además contra un daño que tiene muy grabado en su cabeza, pero que no es capaz de verbalizar de forma sana, de manera sana. Eso a mí me parece fundamental. Me parece fundamental y me parece muy difícil, porque en el momento de la crisis, bueno, pues es tu niño con esos ojos que se le han transformado y con esa cara que se le ha transformado, el que habla y el que se está dirigiendo a ti, con lo cual mantener distancia, mirarlo como una persona que está sufriendo hasta el extremo de tener estos comportamientos. Para eso también hay que entrenarse. No es algo que de pronto uno pueda digerir y pueda... Yo sé que no es fácil, pero mira, hay que hacer dos cosas. Como tú bien dices, una de ellas es entrenarse, pero el entrenamiento de los padres consiste en el autocontrol, sobre todo. Yo trabajo con padres y José Luis también se refirió a eso, yo trabajo con padres que pierden el control con mucha facilidad. Yo entiendo que si un niño te está insultando, te está diciendo: tú no eres mi madre, yo no quiero estar aquí, yo me voy a ir de casa, y está rompiendo cosas y en el cole la lía todos los días, yo entiendo que es muy difícil mantener la calma y decir: bueno, el niño está sufriendo, el niño está pidiendo ayuda porque realmente está pidiendo ayuda, te está diciendo: contrólame tú, porque yo no puedo controlarme. Ese es el mensaje que el niño te está dando.
Pero entiendo que como padres es difícil mantener la calma en esos momentos. Por eso el entrenamiento vuestro es el del autocontrol, porque el que tiene que manejar siempre la situación es el adulto, claro, no es el niño. Claro. Entonces hay dos entrenamientos que los padres adoptivos tienen que hacer. Uno de ellos es tener información, esta que yo te estoy dando. El niño se está atacando a sí mismo, es un sufrimiento previo que él tiene y el niño ahora mismo lo que se está es defendiendo. Yo no le estoy haciendo daño, yo no le estoy haciendo nada, pero él entiende que mi grito o que mi castigo o que mi negativa o que mi directriz de que haga los deberes o de que se duche lo entiende como un ataque y lo que hace es defenderse porque él aprendió a defenderse así. Claro. Cuando los padres tienen esta información y cuando tienen la capacidad de controlarse, es mucho más fácil manejar estas situaciones. Claro. Lo que pasa es que cuando tú entiendes que cuando el niño te dice tú no eres mi madre, pues no te quiero porque todo lo haces mal y eres una tal, y insultos muy graves y agresiones y tal, tú te sientes cuestionada como madre, como persona y dices, estoy haciendo algo mal. Sobre todo en niños que ya llevan un tiempo en la familia, que tú dices, bueno, ya como que es responsabilidad nuestra. Una de las preguntas además iba en esa línea, ¿no? Claro. Es responsabilidad nuestra que todavía el niño se comporte así. No, es el daño que todavía el niño tiene residual en su mente, ¿vale? Y entre todos vamos a trabajarlo, pero sobre todo tenemos que entender que es un daño que el niño tiene. Claro. Me imagino que cuanto antes detectemos este tipo de comportamiento y cuál puede ser su origen y actuemos de determinada manera, cuanto antes lo hagamos, antes lo minimizaremos o antes intentaremos paliarlo, ¿no? Sobre todo antes estarás, digamos, dando al niño las pautas que él necesita, que son de contención. De decir, entiendo lo que te pasa, pero contenerlo a nivel físico. Muchos padres me dicen, es imposible. O sea, tú a la niña del exorcista no podrías contenerla. Sí se puede contener, poco a poco, respetando su ritmo y su tiempo. Pero cuando tú mantienes la calma y tú le dices al niño, sé que estás muy enfadado, vamos a resolver esto, vamos a tranquilizarnos, ahora no es el momento de hablar, sé que estás enfadado. El niño lo que está recibiendo de ti es la contención y el control que necesita, porque te está pidiendo que lo contengas y que lo controles. Si tú lo que haces es gritar y darle otra orden y castigar y aumentar el castigo y decirle vete de aquí, es que todos los días igual, es que no puedo contigo y otra vez lo mismo y tal, el niño está recibiendo el mensaje de decir me están haciendo daño nuevamente, yo lo hago mal, yo me comporto mal, pero además no hay ningún adulto que sepa controlarme y que pueda controlarme. Claro. Danos alguna pauta de qué hacer en situaciones en las que, bueno, pues estamos viendo que pues el niño se enfada y necesitamos, bueno, pues una situación de crisis. Sí. Vamos a llamarle situaciones de crisis. Una situación de crisis. Mira, la primera pauta es que uno tenga claro que tiene que mantener la calma. Entonces, hay días, los adultos somos personas humanas también, aparte de padres, somos profesionales, somos hijos, somos parejas, y todos esos roles tienen su parte gratificante y su parte también de responsabilidad y de estrés. Hay días en que uno no está especialmente preparado para batallas. Entonces, esos días los padres tienen que identificarlos y decir, hoy voy a intentar evitar el conflicto porque sé que me va a costar controlarme, que me va a costar mantener la calma. Tenemos que intentar que esos días son los menos, sean los menos. Pero lo primero que el padre tiene que tener claro es que tiene que controlarse, ¿vale? Y lo segundo que tiene que tener claro es que tu hijo te está pidiendo que lo controles y que lo contengas. Entonces tú tienes que desarrollar estrategias para que el niño al final sienta que tú has controlado la situación. Y ya te digo, yo le explico a los padres y les digo, lo primero es decirle, yo sé que estás enfadado, intentar agarrarlo, intentar tocarle y tal. Al principio no se dejan, ¿vale? Pero poco a poco, cuando tú lo contienes, intentas agarrarlo, intentas abrazarlo, el niño te está diciendo de todo, está rompiendo, está tal, está fuera de sí. Pero es un niño, tú eres el adulto. Entonces tienes que darles tiempo. Venga, así no podemos hablar, así no vamos a resolverlo, cuando te tranquilices hablamos. Pero que el niño te sienta cerca. No le digas, vete a tu habitación y cuando te tranquilices vuelves. No, porque ahí le estás diciendo, vete tú, vete con tu dolor y con tu malestar y cuando lo hayas resuelto eso vuelves aquí. No, el mensaje es yo estoy aquí. Tiene que ser de otra forma, no puede ser gritando, no puede ser insultando, no puede ser rompiendo, pero yo estoy aquí y le vas tocando y le vas acariciando. El niño no se deja y tal, tú vas, vuelves a otra cosa y tal, y a los 2 o 3 minutos vuelves otra vez, le tocas otra vez, le acaricias, ¿vale? Yo estoy aquí, yo sé que estás muy enfadado, algo ha pasado en tu cabeza que ha hecho que te enfades mucho, que te descontroles. Vamos a intentar averiguar qué ha pasado. Este tiene que ser el mensaje, pero una vez y otra vez y otra vez. Y yo te digo, y te lo digo no solo a nivel teórico ni como profesional, yo tengo un sobrino adoptado también,
Y yo te digo que eso funciona. Pero funciona siempre que el adulto mantenga la calma. Si a la tercera vez de hacer esto dice, ya no puedo más, ya estoy harta, vete a tu cuarto, se me agota la paciencia contigo porque eres insufrible, tal, el niño al final recibe el mensaje de, ¿ves? Al final yo me descontrolo, me desregulo, porque todo lo hago mal, porque el niño tiene, eso sería otro tema interesante, el niño tiene un sentido negativo y una percepción negativa de sí misma, porque sabe que no controla, y que aunque durante 3 días controla la situación, al cuarto día otra vez, como me dicen mucho, es que al final la cago. Entonces si tú en ese momento desconectas de él a nivel emocional y dices, vete a tu cuarto, no puedo, esto se ha ido y tal, el niño recibe el mensaje de confirmación de, he vuelto a cagarla. No puedo controlarme. Sí que es verdad que los niños son conscientes de eso, ¿no? Mi hijo, el otro día, mi hijo pequeño me decía, yo es que me porto mal porque soy adoptado. O sea, consciente, o sea, él consciente de que sus circunstancias le hacían eso, portarse mal. Y además reconocía, yo es que me porto mal porque soy adoptado. Pero fíjate que eso, María Ángel, eso es un mensaje o una etiqueta que él ha escuchado fuera. Claro. ¿Sabes? Claro. Seguramente en el colegio. Bueno, aquí en Granada dimos una charla muy interesante sobre el contexto escolar y sobre el estrés que genera el contexto escolar en los niños adoptados. En muchas ocasiones los tutores, los profesores, el contexto, los otros niños les cuelgan la etiqueta, digamos, de que este niño es diferente, es adoptado, siempre se porta mal, al final la lía, y el niño llega a interiorizar que realmente él tiene problemas por ser adoptado. Pero claro, ahí está la labor de los padres, es decir, tú eres adoptado, pues bueno, eso no te invalida ni te hace diferente en ninguna cuestión. Lo único es que vienes de otro país o que naciste de otra barriguita y tal, pero el comportamiento tú realmente puedes controlarlo y yo te voy a ayudar a que lo controles. Pero claro, el niño tiene que ver, un adulto tiene que tener un referente firme y permanente y constante. Yo veo a algunos padres adoptivos que son como inconstante. Hoy tengo un buen día, hoy me armo de paciencia, hoy hago los deberes contigo, hoy te voy a explicar que lo que te pasa no tiene que ver contigo y tal, pero mañana tengo un mal día porque vengo enfadado y tal, y hoy no puedo hacer los deberes contigo, es que es imposible, tal. Entonces esa inconstancia, digamos, a los niños les hace sentirse más inseguros todavía. A mí algunos chavales me dicen, es que mi madre según como le pille, hay un día que puedo hablar con ella y si ha pasado algo se lo cuento y tal, y otro día me dice, tú siempre igual, ya la has liado otra vez, ya. Entonces son mensajes contradictorios de hoy sí puedo y podemos controlarlo y mañana ya no puedes. Al niño lo que le genera es confusión. ¿Algunas herramientas para generar hábitos, para incorporar rutinas, a pesar de que de entrada generen o puedan generar crisis? Conflicto. Los niños adoptados necesitan rutina. Había por ahí un político que decía programa y programa. Yo a los padres les digo siempre rutina. A los niños les desestabiliza mucho que tú les cambies los planes, ellos necesitan saber continuamente y mañana qué hacemos y ahora dónde vamos y ahora qué hacemos y ahora, porque digamos que la estructura de primero por su inseguridad, pero luego porque ellos necesitan estructurar su mente y estructurar su pensamiento, ¿vale? Eso es la función ejecutiva, digamos que es la forma en que se estructura el pensamiento. Estos niños tienen muchas dificultades en la función ejecutiva, por eso necesitan anticipar todo lo que va a ocurrir, pero también la rutina y las normas y tal les frustra y les genera mucho estrés. Entonces, las pautas para los padres es que esa rutina y esas normas tienen que estar, hay que explicárselas previamente, ayuda mucho el explicárselas previamente, pero hay que cumplirlas, aunque haya una situación de crisis, pero hay que cumplirlas, ¿sabes? Entonces, es verdad que la rutina es muy importante. Yo les digo a los padres, no podéis saltaros, de lunes a viernes todo es rutina, todos son hábitos, a esta hora el baño, a esta hora los deberes, a esta hora dibujitos, a esta hora se juega, porque si lo sacas de esa rutina, el niño se desregula. ¿Cuántas veces un niño te monta un pollo en un bar, en un cumpleaños, en una reunión familiar, porque está fuera, digamos, de su rutina? Y los niños durante los primeros años, sobre todo de la adopción, necesitan rutina, para estructurar, digamos, lo que es su pensamiento, para estructurar su cerebro. Me imagino que los problemas o las dificultades son diferentes conforme va avanzando la edad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en niños pequeños? Los más frecuentes en niños pequeños es el control de impulsos. Eso, por ejemplo, los niños de países del este
son niños muy movidos y de hecho tenemos siempre la etiqueta del TDAH con o sin hiperactividad. Yo tengo varios niños medicados en consulta. Son niños que en cuanto entran en la escuela, en casa son niños movidos, uy, este niño cuando llegó y tal, pero llegan a la escuela y dicen hay que hacer algo con este niño porque el niño no atiende, el niño no trabaja, no hace las fichas y tal. Cuando son más pequeñitos, la principal dificultad, la principal demanda que a mí me hacen los padres es que son niños muy movidos. La falta de control de impulso, niños que no ven el peligro, que tú les explicas todos los días que te tienen que dar la mano antes de cruzar la carretera, que no pueden subirse en tal sitio porque se hacen daño y tal, y el niño es como que no aprende, no interioriza, digamos, normas básicas que otros niños han interiorizado desde muy pequeñitos. Esto tiene que ver también con la función ejecutiva. Entonces, cuando son más pequeñitos, sobre todo son problemas de impulsividad, el control de impulso, de falta de atención también. Cuando son más mayorcitos, digamos que continúa ese control de impulso, sobre todo en el colegio, porque son niños que, digamos que la madurez y la evolución de estos niños es a diferentes niveles que el resto de niños de su edad. Hay niños que maduran a lo mejor en psicomotricidad, la lectura, son niños, yo tengo niños súper inteligentes que leen y escriben, las matemáticas se le dan y tal, pero luego algo tan básico como es relacionarse con su grupo de iguales. Hay normas que están implícitas para jugar, para relacionarse con otros niños y tal, que ellos no las han integrado todavía. Entonces lo que hacen, yo les llamo niños satélites. Son niños que se van de un grupo a otro, pero no saben relacionarse de forma adecuada con otros niños. Más que nada lo que hacen es molestar. Y entonces a partir de los 7, 8, 9 años, tú te das cuenta de que realmente no tienen amigos. Porque por eso yo les llamo niños satélites, porque saben jugar o acercarse puntualmente porque tienen la necesidad de tener amigos, pero no saben relacionarse con ellos. Entonces los problemas de sociabilidad, digamos, son los que aparecen después. Y luego en la preadolescencia y la adolescencia, problemas emocionales, problemas de identidad, problemas de rechazo hacia la identidad adoptiva. Si hay rasgos étnicos diferentes, realmente les genera, en la mayoría de los casos les genera mucho sufrimiento. Yo no me identifico con mi padre y con mi madre, y sobre todo hay una necesidad de conocer la historia previa. Yo trabajo con niños de Etiopía, con niños de Colombia, que son muy diferentes de rasgos étnicos y tal, niños de Etiopía que tienen recuerdos de una abuela, de una tía biológica y tal, y realmente añoran y sufren muchísimo por lo que perdieron. Esa añoranza y ese sentimiento de pérdida y esa tristeza empieza en la preadolescencia, y yo cada vez lo veo antes. Pero además, fíjate, yo tengo sesiones con los niños, con los chavales y luego con los padres, y los padres dicen, es que el niño no habla en casa de eso, y nosotros incitamos la conversación y propiciamos, pero no habla. En la mayoría de los chavales yo noto una incomodidad grande para hablar de ese tema con los padres adoptivos, porque luego conmigo en la sala de terapia, que se llama Sala de Valientes, tienen mucha necesidad de representar en caja de arena, a través de las historias incompletas, y representan y ponen en primer lugar a su familia biológica. Esta sería mi madre, este sería mi padre. ¿Y qué le preguntarías a tu madre biológica? ¿Y qué le dirías? Y tienen mucha necesidad de hablar de ello. Pero hay como un conflicto de lealtad, es decir, si yo hablo en mi casa y digo que tengo recuerdos y que tengo añoranza y que siento tristeza cuando pienso en mis otros padres, mis padres se pueden sentir mal. Y hay como un acuerdo tácito o implícito, un contexto donde los niños se sienten muy incómodos. En la mayoría de los casos a los niños adoptados les incomoda hablar de este tema con sus padres adoptivos. Qué interesante, sí. ¿Y cómo podemos ayudar los padres adoptivos a...? Pues propiciando el tema con toda naturalidad y sobre todo validando sus sentimientos y diciendo, yo entiendo, porque a mí me ocurriría que sientas tristeza cuando piensas en tu otra familia, porque a mí me ocurriría. Y yo intentaría recordar cómo era aquello, y sentiría curiosidad por mi país, y poniéndote en su lugar siempre, y validando esos sentimientos, porque si el niño te dice, sabes que yo me siento muy triste, como me dicen a mí algunos llorando, el otro día me dice un chaval con 11 años, adoptado en Rusia, me decía llorando, yo siento mucha tristeza por las noches cuando pienso si mi madre estará viva o no, porque estaba enferma, y a veces cuando pienso que habrá muerto, me siento muy triste. Y le digo, ¿y se lo dices eso a tus padres? Y dice, no, porque no quiero que ellos se pongan tristes por eso. Entonces, si estos padres fueran capaces de decirle, ¿alguna vez piensas en tu madre biológica? ¿Te sientes triste cuando piensas en ella? ¿Te preguntas cómo estará ella? Validando sus emociones y dándolas por buenas. Es que es normal que te sientas así. Eso a ellos, digamos, que les legitimaría sentir lo que sienten.
una recomendación, un consejo para ayudar a nuestros hijos mayores. Decía Charo que los problemas emocionales y de identidad eran los que en la preadolescencia están están invadiendo el sentir de nuestros hijos adolescentes, preadolescentes. Hablabas también de problemas por la inmadurez, cuando los niños tienen una edad intermedia, esta es la que necesitan ya pues su grupillo de amigos y tal, ¿no? Y que su propia inmadurez le hace que los grupos pues no lo acepten como parte de los mismos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer las familias en esta situación? Que a mí me parece una situación muy importante, porque yo creo que las dificultades de vinculación también están con los grupos de iguales, ¿no? No solamente es que como son más pequeños y como hacen cosas que no son propias de la edad, el grupo no lo acepta, sino que también les cuesta trabajo, pues eso, mantener una relación de amistad. Y en mi experiencia a mí me preocupa mucho, porque eso luego se mantiene, luego se lleva a la adolescencia, se lleva, y claro, ahí también hay otros problemas, ¿no? De estar eso, yendo de grupo en grupo y sin sentir realmente pues que tú perteneces con la necesidad tan importante que es para un adolescente, claro, tener su amigo, su amiga, tener un grupo de referencia, sí, claro, en la adolescencia sobre todo. ¿Qué podemos hacer cuando son más pequeños, pues para que puedan de verdad integrarse en un grupo, sentirse que forman parte de su grupillo de amigos? Mira, esto es algo que yo trabajo mucho en la consulta, porque es algo que se da con mucha frecuencia a los niños, y a los padres les genera mucho sufrimiento cuando van viendo que tanto con los amiguitos, con los niños del barrio, con los primos, digamos, hay una edad en la que no hay diferencia, a los 3, 4, 5 años pues todos juegan y tal, pero cuando empiezan a diferenciarse, digamos que el niño se queda un poco aislado. Esto se da, como te digo, por la falta de madurez, porque estos niños las reglas de interacción del juego no las han aprendido. Entonces lo que hacen es molestar, y cuando los niños molestan a otros, los otros lo rechazan. Por un lado se da la inmadurez, y por otro lado se da la falta de confianza generalizada en las relaciones. A lo que tú te refieres con la vinculación, digamos que ellos han interiorizado una falta de confianza en general. Entonces, como que no confían mucho más en adultos que en los niños. Los niños no podemos olvidar tampoco que no ayudan en muchas ocasiones. O sea, los niños son muy crueles, eso lo decimos siempre, pero es que es verdad. Los niños son los primeros que dicen: tú no juegas porque no sabes, tú no juegas porque eres negrito, y tú no haces esto porque yo no quiero ya. Entonces, un niño que tiene dificultades para integrarse y que tiene dificultades para identificar sus emociones, si siente rechazo y le dicen 3 veces en el colegio: tú no juegas porque eres tal, al final termina integrando que él no pertenece a ese grupo. Algo que para mí es fundamental que debéis hacer los padres, quitar dramatismo a eso. Yo me encuentro con muchas madres que se pasan la vida diciendo: pues no te juntes con fulanito, ¿qué te ha dicho? Que tú no juegas con él. Van mañana a hablar con la profesora, van a hablar con la madre de ese niño. Están haciendo un drama de algo que los niños van a resolver por sí mismos, solos y en cuestión de tiempo. Entonces los padres tenéis que aceptar que a nivel de sociabilidad hay una inmadurez generalizada en los niños, sobre todo que vienen de centro y que han estado mucho tiempo en centro, porque han sido niños que no han sido ni amigos ni compañeros, han sido supervivientes en un centro, sobre todo en adopción internacional. Entonces no han aprendido a jugar, a compartir, no han aprendido actividades de ocio, a compartir juguetes y tal. Y hay una inmadurez que con el tiempo va evolucionando, pero es verdad que es cuestión de tiempo y de paciencia. Yo diría que quizá una de las dificultades mayores, y que los padres viven con más angustia. Pero no hay que dramatizar ni hacerle ver al niño que si fulanito le dice que no juega y tal, no se junte con él. Y que si el menganita le ha dicho tal, que ese niño es malo y tal. No, mira, no pasa nada, a lo mejor tú también les molestas y por eso él no te deja jugar. Siempre hay que decirle al niño: tú tienes que integrarte, no molestes, intenta jugar a lo que ellos juegan, y ya verás como poco a poco van siendo tus amigos y tal. Pero haciéndole ver que ellos también son parte de esa dinámica, que a lo mejor si él llega, da un empujón o quita un juguete o le pega al otro, pues el otro no quiere jugar con él. Y me encuentro con muchas madres que culpabilizan al contexto: es que este niño tal, voy a hablar con la madre, voy a hablar con la profesora, cambio al niño de colegio.
No, tú tienes que preparar al niño para el mundo, no puedes preparar el mundo al niño, ¿no? Claro. Y es verdad que los niños que vienen de centro son muy maduros a nivel de interacción social, pero ya te digo que eso va mejorando. Hay aspectos que van mejorando más rápidamente y otros más lentos. Y en la adolescencia, por ejemplo, hay mucha inseguridad. Los vínculos que no se han forjado de manera segura y de manera sólida antes de la adolescencia, en la adolescencia le genera a los niños una situación de aislamiento, es decir, no pertenezco a ningún sitio. Yo tengo niños que dicen, con mi familia no me identifico, y en mi grupo de iguales es que no cuentan conmigo para nada. Entonces hay una falta, digamos, ahí de seguridad, el modelo interno que ellos tienen, la percepción es negativa, tampoco han creado vínculos sólidos con sus padres, ¿sabes? Son una serie de condicionantes las que hacen que un adolescente esté aislado. Cuando hablabas de sobrevivir en un centro, ¿no? En muchos de nuestros niños, estaba pensando que algunas de las conductas que a nosotros nos sorprenden, ¿no? y nos incomodan y nos generan mucho sufrimiento, pues probablemente tengan una explicación en eso, ¿no? Pues conductas concretas como y en la relación con sus iguales son un problema, como mentir, como robar, y eso, pues probablemente tenga una explicación también como estrategia de supervivencia que hay que ir desactivando desde la comprensión, ¿no? Sobre todo de la comprensión, no desde el castigo. Esa es la primera premisa, María Ángeles. Yo tengo muchos niños que mienten y que cogen cosas. Yo nunca les digo que roban, porque la madre o el padre llegan diciendo, es que miente y roba. Y les digo, bueno, miente, pero cogen cosas que no son suyas. Claro. Eso es lo que hacen y eso es lo que vamos a intentar cambiar. Robar, el que roba es un ladrón. Ellos no roban con la intencionalidad de un ladrón, con lo cual no podemos llamarle robar. No me gusta nada esa palabra. Mira, ¿Por qué hacen estas cosas? La explicación no es sencilla y no es fácil, ¿eh? O sea que ni yo misma sabría decirte por qué un niño miente, por qué roba. Pero te voy a decir por qué. Porque muchos de los niños mienten sin saberlo. Mira, hay una explicación sencilla, que un niño mienta a sus padres y es por el miedo a defraudarles. Un niño que miente y que es consciente de sus mentiras, no, yo no lo he hecho, yo no lo he roto, yo no tengo deberes, ¿vale? Hay diferentes formas de mentir. No quieren defraudar a los padres, entonces no quieren ganarse un castigo, no quieren una reprimenda, no quieren tal, y voluntariamente y conscientemente mienten. Y hay otros niños que mienten y no son conscientes de las mentiras, ¿vale? Porque son niños que viven en la fantasía. Podríamos hablar también de la disociación, lo que pasa que sería quizás salirnos un poco del tema. La disociación es como un mecanismo de defensa donde el niño almacena información distorsionada y entonces el niño, digamos que desarrolla diferentes roles. Un niño que de momento es complaciente y un niño encantador, un niño tal, y de repente pasa al otro extremo y se convierte en lo que hemos dicho antes, ¿no? Un niño terrorífico, violento y tal. Bueno, eso tiene que ver con la disociación. La mentira también tiene mucho que ver con la disociación. Hay niños que mienten y no se dan cuenta y no son conscientes. Yo tengo niños que mienten y se creen las mentiras. Es muy difícil hacerles ver que lo que están diciendo no ha ocurrido, ¿vale? Ahí tienes que llevarles al pasado y traerles al presente. El tema de coger cosas que no son suyas tiene que ver mucho con la institucionalización, ¿vale? Estos niños no han vivido en un contexto de protección donde digamos que el padre y la madre atribuyen un espacio, un tiempo y unas cosas a cada uno de los hijos, ¿vale? Entonces ellos nacen y crecen y evolucionan sabiendo que estos son sus padres, que les proporcionan seguridad, que este es su espacio en casa y que ellos tienen un rol y tienen una serie de cosas que les corresponden. Los niños que han estado en institución no han tenido nada, pero cuando digo nada me refiero a nada. O sea, no han tenido ni un adulto de referencia, ni han tenido un espacio propio, han sido un número entre un montón de más, no han tenido bienes suyos, no han tenido nada. Digamos que cuando el niño llega a una familia empieza a tener la sensación y la percepción de que tiene algo. Tiene una familia, tiene unos adultos que se ocupan de él, ¿vale? Tiene una serie de cosas. El niño, por un lado, intenta coger cosas que le gustan e intenta atribuirse a cosas por el sentido de propiedad y también en muchos casos carecen de empatía, ¿vale? La empatía sería otro tema también súper interesante al referirnos a los niños adoptados. A mí me cuesta ponerme en tu lugar. Si yo te agredo, si yo te insulto, si yo cojo algo que no es tuyo, me cuesta entender lo que tú sientes, porque yo no lo he sentido nunca.
Con lo cual, si yo te quito esto porque me gusta, porque necesito desarrollar mi sentido de la propiedad y necesito tener referentes y tener cosas mías, no me voy a plantear cómo te sientes tú si yo cojo algo que no es tuyo. Entonces, el trabajar las mentiras y el trabajar el que cojan cosas que no son suyas empieza desde el trabajo de la empatía, ¿vale? Y desde el sentido de pertenencia y desde el decirle, tú ahora ya no necesitas mentir y tú ahora ya no necesitas coger cosas, porque puedes pedirlas y porque puedes decir la verdad sin que nosotros nos enfademos. Pero esos son mecanismos de supervivencia que el niño desarrolló antes y lo sigue desarrollando en el presente. Pero una cosa muy importante que no me canso nunca de decirse a los padres y querría decirla hoy también aquí: la estrategia de enfadarse con los niños cuando mienten o cuando cogen cosas no funciona, ¿vale? Yo sé que es muy cansado cuando el niño te miente y te miente y te miente y hoy viene con un bolígrafo y ahora ha cogido un juguete de casa de fulanito y tal. Hay que explicarles que ahora ya no necesita hacer eso, que no necesita mentir, que si miente no vais a enfadaros, pero el enfado y el castigo es contraproducente para que el niño deje de hacerlo. Hay tenemos muchas preguntas hoy para Charo. Desde AFAM, la Asociación de Familias Adoptivas Multiétnicas de Granada, nos hacen una pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando. Plantean cómo actuar con niños que desafían la autoridad e intentan imponer ellos las normas. Mira, el tema de la autoridad es algo también que está relacionado con lo que estamos hablando. Los niños que han estado institucionalizados o que han vivido en contextos familiares negligentes, no ha habido figuras de autoridad, porque no han vivido, digamos, lo que es la jerarquía de una familia, donde hay unos adultos responsables, se hacen cargo de mí, me controlan, me regulan, satisfacen mis necesidades y yo tengo que hacer, digamos, lo que ellos dicen porque ellos toman las decisiones. Imagínate, en un contexto familiar negligente no ha habido autoridad, ha habido maltrato, ha habido abuso y ha habido tal. Con lo cual, la figura de autoridad y de jerarquía ellos no la conocen. Y en un centro tampoco. En un centro hay unos adultos que ponen unas normas, ¿vale? Que son horarios, comida, baño, comer, tal. Entonces, el sistema de jerarquía de que alguien decide, alguien que a mí me protege, que a mí me da seguridad, y luego yo confío en esa persona y hago lo que él dice, eso ellos no lo tienen estructurado en su mente. Por eso desafían la autoridad, porque no lo han conocido. Con lo cual, no es un ataque directo hacia los padres, de decir yo no te respeto, tú no eres mi padre y te desacredito como padre, que muchos padres lo toman así. Es que yo el sentido de autoridad no lo conozco. Y además no lo admito. Yo he sobrevivido durante un tiempo antes de llegar aquí y ahora también voy a seguir desarrollando esos sistemas, esos mecanismos de supervivencia. Entonces, estrategia, es decir, aquí hay unas normas porque nosotros te cuidamos y te protegemos y nosotros decidimos qué es lo mejor para ti. El mensaje es ese. Antes no había otras personas, otros adultos que te quisieran y que se preocuparan de ti, pero ahora ya sí los tienes y somos nosotros. Entonces nosotros te protegemos y te queremos y nosotros decidimos por ti. O sea, esto es difícil. Hablar y hablar y hablar y explicar y explicar. Pero claro, pero dándole el mensaje de que antes no había nadie que les protegiera. Por eso quizás antes nadie les daba órdenes y nadie les decía lo que tenía que hacer. Solo en el centro había horarios de comida, de baño, de estudio, de tal. Pero aquí hay unas personas que le protegen y que le quieren y que deciden por ellos. La autoridad, tú te ganas la autoridad y legitimas tu autoridad siempre que me protejas. Y la protección implica también decir las cosas de buena manera, porque tú le puedes decir a tu hijo la cosa más sensata del mundo, pero si se lo dices gritando o insultándole, has perdido la autoridad y has perdido la razón. Y yo esto es algo que trabajo mucho con los padres. Es que cuando ya no puedo más, tal, vale, sí, pero explícame la situación y tú cómo reaccionas. Al final termino gritando, entonces has perdido la autoridad. Tú no puedes exigirle a tu hijo que no te grite, que te hable con respeto, si tú no lo haces. Eso vale para todos los hijos, adoptados y biológicos. Y yo sé que en muchos casos, en la mayoría, los padres terminan gritando. Entonces, una de las estrategias principales, no gritar. Y me dirán, Charo, claro, qué fácil. Yo soy madre también. Y intento, yo no grito nunca, o sea, intento de otra forma. Y cuando es un momento en que tú estás muy crispado y tu hijo está muy crispado, la consigna es, vamos a dejarlo y retomamos esta conversación cuando estemos los dos tranquilos. También nos preguntaba desde AFAN, algunas pistas ya nos has dado, ¿no? Pero ¿cómo controlar comportamientos
¿Cómo controlar la crisis para que no se convierta en una autodestrucción? Desde la cercanía, desde la contención, desde el contacto físico, desde el tono de voz así, siempre tienen que ser estas estrategias. El controlar un ataque de rabia, un ataque de tal, para que no llegue a la autodestrucción, los niños que se autoagreden, que tal, necesitan sentirse sentidos en ese momento. Yo estoy aquí, no te preocupes, sé que estás nervioso, pero esto va a pasar, esto es un momento de crisis. Si no te deja que le toques, bueno, venga, pero yo estoy aquí, cuando te tranquilices, ¿vale? Siempre desde la cercanía tienes que transmitirle que tú estás serena, que tú estás tranquila, que estás controlando la situación y propiciar el contacto físico y la contención. Y si te deja, agarrarle, ¿vale? Pero agarrarle con suavidad, no pasa nada, yo estoy aquí, siempre desde ahí. Y la causa que ha generado la crisis, sea irse a la cama, ducharse o hacer los deberes, se aparca, se retoma. Se retoma siempre que el niño esté tranquilo. Mira, con el tema de los deberes yo siempre recomiendo a los padres que pongan un profesor particular. Porque bueno, eso para mí es uno de los principales hándicaps que me encuentro en mi... Me río porque llegué a la conclusión esa hace algunos años y me ha mejorado la vida mucho. No, te ha mejorado, te ha dado calidad de vida. El tema de deberes, calidad de madre. El tema de deberes enturbia la relación entre padres e hijos siempre. Siempre, con 4 o 5 años tú puedes controlar, más o menos, ni te coges una rabieta, haces las 2 cuentas, venga, ya está. Pero cuando los niños van cumpliendo más edad, es verdad que tienen poca motivación en algunos casos para estudiar, pues su falta de atención y tal, porque a nivel emocional se sienten, en fin, habría una explicación de por qué los niños rinden menos y tienen tan poca motivación para estudiar, habría una explicación, pero no vamos a entrar ahora ahí. Pero yo siempre recomiendo a los padres que no se ocupen ellos de las tareas de los deberes, que eso digamos que se lo den a otra persona, ¿vale? Eso tienes que descargarte de esa tarea, porque el tiempo que pasas con tu hijo entonces es tiempo de crispación, de estrés, de obligaciones y tal, y el tiempo que se pasa con los hijos debe ser de calidad, relajado, tranquilo y tal, y el tiempo de deberes nunca es relajado ni es tranquilo, claro. ¿Me entiendes? Entonces yo siempre digo, eso hay que... ¿cómo se dice? No me sale la palabra, el darle esa responsabilidad a alguien, o si hay algún familiar que tiene la tranquilidad y el tiempo necesario, o algún profesor particular que venga 3 veces en semana, eso mejora muchísimo la calidad de la relación. Nos preguntaban también, tenemos una pregunta de la que algo hemos dicho al principio, ¿no? Y es ¿cómo tienen que trabajar los padres su propia historia, su propia vida, ¿no? Su propia mochila para poder abordar pues la crianza de su hijo en las mejores condiciones? Pues esa pregunta es muy interesante. Yo creo que todos los padres tendríamos que trabajar nuestra mochila antes de ser padres, porque todos los adultos tenemos un pasado, tenemos una infancia, tenemos una relación con nuestros padres y tenemos un estilo de apego. Cuando uno, digamos que no revisa su propia historia de vida, seguro que hay cosas que no se han resuelto. La relación con la madre, la relación con un padre que era muy estricto, la relación de competitividad con un hermano, la frustración de no haber cubierto las expectativas de nuestros padres, ¿vale? Todo eso se da con mucha frecuencia en todos los adultos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no ha revisado, digamos, lo que es su historia de vida? Pues que vamos a proyectar en nuestros hijos muchas de nuestras frustraciones. Cuando uno ha tenido una educación muy restrictiva, cuando uno ha tenido un modelo educativo, digamos, distante, a nivel emocional, en la familia ha sido, digamos, un témpano, cuando nuestras frustraciones no se han externalizado, no se han verbalizado, cuando sentimos que no hemos cubierto las expectativas de nuestros padres, queremos que nuestros hijos cubran las nuestras, ¿vale? Todas estas pistas que te estoy dando son cosas que los padres deberíamos trabajarnos. A mí muchas veces me preguntan, entonces, ¿tú crees que los padres deberíamos ir a terapia? Digo, yo que me dedico a esto, creo que a terapia debería ir todo el mundo. Es que la historia de que el que está loco es el que va al psicólogo, eso ya es obsoleto. Antiguo, ya es. Claro, entonces revisar tu propia historia de infancia. ¿Cómo me sentí yo siendo niña? ¿Cómo me sentí de querida? ¿Cómo me sentí de protegida? ¿Qué papel ocupé? ¿Cubrí las expectativas y tal? Por lo menos 3 o 4 preguntas
de manera sensata y de manera coherente, sí que deberíamos hacernos todos antes de hacernos padres, porque hay muchos padres que yo veo que exigen mucho y que tienen unas expectativas muy altas con respecto a sus hijos adoptados. A nivel escolar y de rendimiento y de notas y tal, es increíble lo que yo me encuentro, ¿no? Y sobre todo, y te lo voy a decir, en padres que tienen un nivel formativo alto, no conciben que su hijo adoptado no vaya a ir a la universidad. Entonces esas expectativas, yo siempre les digo, plantearos expectativas a nivel emocional, que vuestro hijo integre su vida, que procese todo lo que le ha ocurrido, que a nivel emocional llegue a serenarse y a aceptarse a sí mismo y tal, y olvidaros de las matemáticas, de la ESO, del bachiller y de la universidad. Pero a muchos padres les cuesta. Interesante y buen consejo, interesante. Charo, hemos hablado aquí en estos coloquios con otras personas expertas en temas de adopción sobre un tema que a la familia nos preocupa desde antes y nos preocupará siempre, ¿no? Y es el tema de la vinculación, de qué hacer y sobre todo qué no hacer pues para facilitar pues la vinculación afectiva con nuestros hijos y de ellos con nosotros, ¿no? En ese sentido, esa es la pregunta esa es la gran pregunta del millón. Esa es la del millón. La pregunta del milloncísimo. Dinos algunas claves. No quiero terminar este coloquio ni que te vayas, aunque queremos verte mucho por aquí, sin que nos diga un poco cuál es tu visión, tu experiencia sobre este tema de la vinculación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Y qué no hacer? Vale, pues voy a empezar por lo que no hacer, ¿vale? Lo que no hay que hacer es forzarla, ni esperarla, ¿vale? José Luis Gonzalo decía, al principio ni buscarla, ni vincularse con los niños y tal. Estoy de acuerdo con él, pero yo lo expresaría de otra forma. Yo diría, no hay que esperarla, la vinculación. Porque no es natural. Porque el niño al principio lo que necesita de ti es protección, es seguridad, es que le cuides, tal, lo que necesitan todos los hijos de todos los padres, ¿vale? Lo que pasa es que es antinatural porque este niño no puede estar vinculado contigo puesto que no te conoce, pero ni tú con él, puesto que no es algo tuyo, ¿vale? Y la vinculación biológica surge, como la biología está diseñada, tú generas un ser y te vinculas con ese ser. Entonces no hay que esperar la vinculación con los niños, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien y tal, y saber que la vinculación llegará con el tiempo. Pero a veces los padres están tan necesitados de saber que el niño les quiere que se confunden, porque el niño lo que sí que hace es que les necesita. Por eso, pasado un tiempo, cuando de repente un niño un día les dice una cosa muy cruel, yo escucho a muchos padres que me dicen, es que parece que no nos quiere, que solo nos utiliza. Y yo les digo, no os utiliza, es que os necesita, más que os quiere. Pero eso pasa con todos los niños. Mis hijos me necesitan más que me quieren. Entonces, lo que no hay que hacer con la vinculación es forzarla ni esperarla desde el principio, porque no va a estar. Ni incluso en niños que se te agarran así, que yo estoy harta de escuchar. Mi niño, yo llegué al orfanato el primer día, se agarró al cuello, yo no podía ni hacer pipí porque no me dejaba. Desde el principio, desde el primer día, hubo un apego entre nosotros y tal. Hubo una necesidad de ese niño hacia ti, tenía una necesidad enorme de tener un adulto de referencia y lo encontró. Pero la vinculación, el apego es otra cosa. El apego es yo confío en ti, yo me siento protegida por ti y yo me preocupo por ti y te cuido también, ¿vale? Eso sería, digamos, un vínculo sano. Eso tarda en llegar, eso tarda. Y además hay momentos donde hay interrupciones, donde uno siente que no se ha creado el vínculo y se siente como un mero instrumento. Dice, mi hijo me necesita cuando quiere algo, está cariñoso, está complaciente y tal, y cuando no, como que no me necesita, ¿vale? Estos niños tienen, digamos, dañado el sistema de vinculación, porque han interiorizado desde muy pequeños que han sido abandonados, que las personas que debían protegerle primero les han hecho daño y después les han abandonado. Imagínate cuánto tiene que resetearse un sistema que tenemos innato, que es el de vinculación, cuánto tiene que resetearse para olvidar eso, los caminos de la nieve que le llamaba José Luis, ¿vale? Y abrir otros caminos en los que dice, yo puedo confiar en los demás. Yo soy digno de ser amado y esta persona me quiere y me ama. Pero al principio los niños lo que manifiestan sobre todo, incluso los niños más complacientes, más besucones y más cariñosos, es una necesidad de protección. Que los padres quieren pensar
que eso es la vinculación y es el apego. Eso son conductas de apego. El que el niño te abrace y te quiera y te diga 1000 veces al día te quiero, te quiero, te quiero, es una conducta de apego. Pero el apego realmente en sí, yo creo que tarda años en construirse. ¿Y entonces lo que el niño debe hacer, lo que el padre debe hacer es darle su tiempo al niño. Tampoco el padre debe forzar su vinculación. Cuando a veces muchos padres te quiero, te quiero, te quiero, oye, también los adultos tardan en vincularse un tiempo. A mí hay padres que me dicen, cuando el niño llega y te pega y te insulta y pasa de ti y es totalmente autosuficiente, autónomo, y tú has estado soñando con un niño que te necesite y que te bese y que te abrace y tal, y el niño no se deja, a un adulto también le cuesta vincularse con una criatura así. Luego, necesitan tiempo uno y otro. Yo en eso sí que soy, digamos, optimista, porque la vinculación y el apego al final, después de un tiempo, y pueden ser años, al final está. Pero al principio, por parte del niño, lo que hay es una necesidad de protección, y por parte de los adultos una necesidad de ser padres. Entonces, la conjunción de eso, lo que se necesita es tiempo, paciencia y confianza de que al final, si se hacen las cosas bien, llegará. ¿No? Y la tranquilidad de el escucharte a ti y el bueno, reflexionar sobre nuestra historia, pues también te tranquiliza, ¿no? Tranquiliza pensar que no te está pasando nada raro, sino que es lo normal, que es ¿no? algo que el frecuente. tiempo, que las cosas no ocurren de manera inmediata, porque además, si uno lo piensa con la cabeza, es lógico que uno no ame a alguien de inmediato, ¿no? Claro. Eso del amor a primera vista, de los flechazos, es que no ya existe, sabemos que no existe. Es que no es natural, ni es biológico, o sea, ni en el amor entre pareja, ni en la paternidad, en la parentalidad. Tú estás gestando, ¿cuántas madres dicen? Yo me vinculé con mi niño al tiempo de parirlo. Al principio era como un ser un poco extraño y tal, yo tuve que hacerme a ese bebé, ¿no? Pues la adopción es igual, la adopción es algo que es antinatural, digamos, al principio el vínculo, porque un adulto cría a una criatura que no ha gestado, pero no hay que forzar nada. El problema yo lo veo, fíjate, más en los adultos, en los padres, que cuando el niño le dice yo no te quiero, tú no eres mi madre, o rechazan un abrazo o un beso, de repente es como no, esto no lo estoy haciendo bien, no es lo que yo había esperado, yo no había soñado la maternidad o la paternidad así, y de repente me siento hundida porque esto no es lo que yo esperaba. El niño te necesita todo el tiempo y terminará necesitándote y queriéndote, pero al principio te necesita más porque no confía en las relaciones, y lo primero que el niño tiene que hacer para apegarse a ti es confiar en ti, confiar en que tú vas a estar ahí siempre, y hay niños que tardan años. Claro. A mí me gustaría terminar con la opinión de Charo sobre el futuro de todo esto. Es decir, hemos estado hablando sobre pues las secuelas de la adversidad temprana en nuestros niños, hemos estado hablando de problemas que nos encontramos y de soluciones y de buscarle la explicación a estos problemas. Y a mí me gustaría, Charo, que nos dijera, y luego qué pasa, ¿no? En tu experiencia, luego qué pasa. Esto se minimiza, va mejor, esto se mantiene. ¿Qué va a pasar dentro de unos años con nuestro hijo? Esta era la pregunta del millón, no era la otra, era esta. Mira, lo que va a pasar con estos niños va a depender de dos cosas, pero principalmente, fíjate lo que te voy a decir, va a depender de las capacidades de los padres. Muchas veces los padres, cuando están desesperados, porque hay fracasos en la adopción también, hay padres que dicen no puedo más, tiramos la toalla, vamos a menores porque ya la situación tal. Yo siempre digo que el éxito de la adopción está en los padres adoptivos, no está en el niño. Hay niños que están muy, muy dañados a nivel emocional, han sufrido historias terribles, son niños que no confían en nadie, son niños que no se controlan, son niños que tienen dificultades a todos los niveles. Pero con unos padres terapéuticos, con unos padres que saben entender las dificultades enormes que tiene el niño, ese niño sale para adelante. Y tenemos el ejemplo en el libro este de Indómito y Entrañable. Yo conocí, tuve la suerte de conocer a esos padres en un seminario, en un congreso en Barcelona. Para mí son los padres 10. O sea, si todos los padres fueran como esos, todos los niños saldrían adelante. Un niño que fue adoptado con 10 años, con una historia de vida terrible,
y ese niño hoy es un adulto sano, normal, está vinculado con ellos, tiene una vida normal. Con lo cual mi pregunta, o sea, mi respuesta a tu pregunta es que el éxito de la adopción depende de los padres. Y tú me dirás, bueno, es que hay niños que realmente están dañados, son muy difíciles y tal. Yo te digo, sí, pero siempre que la capacidad de entender ese daño en los padres y siempre que la capacidad de aceptación sea enorme y casi infinita, yo te digo que ese niño va a salir para adelante, porque es lo que yo compruebo en mi experiencia. Niños que han sido adoptados en Rusia, en Colombia, en Etiopía, con 8, con 9, con 11 años, niños muy dañados, niños que yo decía, no sé si este niño tiene la capacidad ya de confiar en alguien, niños absolutamente fríos pero han venido a familias donde no se les ha exigido nada, donde se les ha permitido su tiempo, su espacio, su rabia, haciéndole entender que es legítimo que sintieran eso. A nivel escolar se les ha exigido lo mínimo, y son niños que hoy están con 14, 15, 16 años y son niños sanos. Hay una buena armonía familiar, hay una buena vinculación, con lo cual yo estoy convencida de que la respuesta es que depende de la capacidad que tengan los padres adoptivos, no depende de los niños. ¿Y qué ayuda o qué recursos podemos tener los padres en este proceso de madurez personal y de aprendizaje para este tipo de crianza? Pues mira, saber que este tipo de crianza tiene diferencias en la mayoría de los casos adoptados. Hay familias adoptivas que apenas tienen dificultades, pero en la mayoría de las adopciones el aceptar que va a ser una crianza diferente, ¿vale?, a otro tipo de niños, y que va a haber dificultades. Eso es lo primero que hay que aceptar, y que las expectativas que uno se había creado como padre seguramente no se cumplan. Pero te voy a decir una cosa, yo esto cuando lo digo a algunos padres dicen, pero es que eso es duro de aceptar. Digo, no, yo soy madre biológica y ya he aceptado hace tiempo con mis 2 hijos que las expectativas que yo me había creado no se van a cumplir. Entonces yo creo que es fundamental para los padres adoptivos aceptar que la crianza va a ser diferente, que los niños adoptados tienen dificultades emocionales en un porcentaje elevado de casos, que son trabajables y que son procesables con el tiempo, y que las expectativas no se van a cumplir en muchos casos, pero como en la mayoría de los padres, porque la aceptación incondicional de un hijo yo creo que es la clave para que la relación sea sana y sea sólida, sobre todo. Y que espacios como este de la Escuela de Familias Adoptivas, donde entre familias podemos compartir la experiencia que tenemos, las cosas que hemos aprendido, y además contamos con personas expertas como Charo para ayudarnos, es un recurso que ayuda y que sirve. Que en muchos casos también hay que recurrir a la ayuda de profesionales, a gente que por vuestro trabajo y por vuestro conocimiento pues habéis estudiado y habéis abordado estas situaciones problemas, y por tanto tenéis mucha casuística y nos podéis recomendar pues estrategias, recursos o intervención directa, y que pues desde aquí, desde todos los ámbitos, también iremos trabajando para que los entornos que rodean a nuestros niños sean también entornos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, los colegios, las escuelas, ¿no?, donde estoy segura que hay muchísimos profesores que quieren aprender y saber más para que la escuela sea más terapéutica, y que desde aquí también tendremos que hacer lo posible, ¿no? Yo creo que esa labor sería muy importante, María Ángeles, en los colegios. Yo trabajo con colegios, doy charlas y tal, me reúno con tutores de niños que yo estoy llevando en consulta y tal, y realmente en los colegios hay una falta de información de cuáles son las dificultades intrínsecas de la adopción. Aunque los comportamientos de los niños adoptados sean parecidos a otros niños, el niño que es hiperactivo, el niño que es más introvertido y tal, pero el origen de estas dificultades tiene que ver con la adopción, y muchas veces en los colegios hay una falta de información y una falta de sensibilidad hacia las necesidades de estos niños. Yo te digo que el colegio es uno de los contextos más estresores para los niños adoptados, es uno de los caballos de batalla más complicados, y es donde peor lo pasan. Algunos padres me dicen, mi niño llega del colegio y parece que viene de la guerra, viene enfadado, viene cansado, viene sin fuerza, con la batería descargada. Esa es la sensación que hemos compartido y que hemos expresado muchas familias, ¿no? El colegio como elemento generador de muchas de las crisis que hemos vivido con nuestros niños, ¿no? Y tenemos que pensar en cómo ayudar a los colegios y a los profesores a entender, a comprender, y por tanto hacerlo de otra manera. Estoy segura que hay mucha gente esperando esa información. Charo, no sé si se nos ha quedado alguna cosa importante que tú querías transmitirnos,
y que no haya salido en el transcurso de esta conversación, de este coloquio. Bueno, me gustaría primero dar un mensaje positivo en el sentido de que cuando yo decidí hace 3 años que iba a hacer este tipo de trabajo y de terapia con los niños es porque creí sinceramente que había posibilidades de recuperación y de evolución positiva en niños que estaban muy dañados, porque cuando yo hacía seguimientos y veía niños pequeñitos y tal, como que todo era fácil y tal, pero pasados unos años ya empiezas a ver que hay dificultades importantes. Y yo realmente cuando conocí la forma de trabajo de Jorge Barudi, del Centro Exil en Barcelona, yo confié y creí en esa forma de trabajo, en esa terapia, y a día de hoy puedo confirmar que hay niños que van realmente bien. Yo sé que todo esto que hemos estado hablando hoy aquí, sobre todo las pautas que tú me pides para los padres, sé que no son fáciles, porque algunos niños que están muy dañados te ponen retos y te ponen retos diarios, y eso es cansado y es agotador, porque uno cuando se plantea la maternidad y la paternidad se lo plantea como una responsabilidad, pero también como una gratificación. Y a mí algunos padres me dicen: Charo, es que en ratos de gratificación realmente tenemos muy pocos. Entonces mantener la calma, mantener el control, contener al niño, ponerse en su lugar, entender el dolor que ha tenido, esto, mantenerlo todo el tiempo, comprendo que es difícil, pero sí digo que es la clave. O sea, que no me estoy inventando a nivel teórico nada que yo no esté poniendo en práctica, nada que yo no esté viviendo con los niños que veo en consulta, nada que yo no experimente con mi sobrino, que no estoy hablando de una teoría ni de un libro ni nada, sino estoy hablando a niveles prácticos. Digo que los niños son recuperables, que a nivel emocional lo único que necesitan es encontrar un canal y un contexto que les permita externalizar su dolor y procesarlo y tal, y que la permeabilidad que tienen los niños a nivel cerebral es su baza, es su principal baza. Pues muchísimas gracias, Charo. Como te decía antes, deseamos que no sea la única vez. Queremos que nos cuenten más cosas, que nos ayudes, que nos enseñe y poder compartir contigo, bueno, pues cómo vamos por parte de todas las familias que formamos esta escuela. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis seguido en directo y a todas aquellas que vais a disfrutar de este coloquio los días sucesivos, porque lo vais a tener editado en la página web de la Escuela de Familia Adoptiva, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, para que podáis verlo, disfrutarlo, como digo, y aprender muchísimo. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti también por invitarme. Ha sido un placer.